Bien, el objetivo de esta propuesta es reflexionar sobre la técnica heurística como una herramienta educativa en los estudios generales, a fin de que los estudiantes puedan desarrollar habilidades cognitivas y también metacognitivas, y por ello intitulamos esta propuesta como aplicaciones de la técnica heurística en algunos cursos de filosofía y letras del Centro de Estudios Generales. Para abordar este tema, primero haré una breve definición de la heurística, luego me referiré a la estructura rápidamente, para luego justificar por qué utilizamos en los estudios generales la heurística como herramienta educativa, y finalmente voy a compartirles mi experiencia docente en el SEC a través de 2 cursos que imparto: Género, Literatura e Identidad, y Heroínas, Héroes y Aventuras en la Literatura y Sociedad Contemporáneas. Bien, iniciamos entonces por la definición. Según Herrera San Martín y Sánchez Soto, la heurística es una estrategia heurística en el sentido de que nos permite construir conocimiento para resolver un problema, para mostrar un procedimiento, pero también es una estrategia metacognitiva porque nos permite adquirir conocimientos sobre el propio conocimiento. Y en este sentido, al igual que otros organizadores visuales como el diagrama radial, como el mapa mental, como el mapa conceptual, es una base que nos permite ver cómo se estructura el conocimiento y cómo nuestro cerebro trabaja con la información. Solamente con esta información creo que ya se convierte en una herramienta interesante para implementar en nuestras aulas. Bien. Si nosotros observamos la estructura de la V heurística, veremos que en el vértice de la V se encuentra el tema que vamos a desarrollar o el problema que queremos resolver, el tema de estudio. Y en la parte superior central vamos a tener una pregunta foco, una pregunta central que va a orientar todo el proceso, tanto cognitivo y metacognitivo. Luego, veremos que en la columna izquierda aparece el dominio conceptual. Este dominio conceptual está conformado por filosofías, por teorías, por leyes o principios, por conceptos clave en el estudio del tema, en fin, dispone todo digamos, el bagaje teórico, y también incluye la visión de mundo desde la cual nos posicionamos para estudiar este tema o este problema. Y en la columna de la derecha observamos entonces el dominio metodológico o procedimental, que contiene un contenido más metacognitivo, en el sentido de que nos permite ir siendo conscientes de cómo pensamos y cómo procedemos para resolver ese conocimiento. Acá también podemos tener hipótesis, podemos tener datos, podemos tener conclusiones e incluso afirmaciones sobre el conocimiento que hemos construido o ido estructurando en la columna izquierda. Y esta sería la estructura de la V heurística, que por supuesto es una estrategia muy versátil que cada docente podrá ir adaptando a su área de especialización. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué la usamos en el Centro de Estudios Generales y específicamente en el área de Filosofía y Letras? Para responder esta pregunta es necesario ir o retomar la misión del Centro de Estudios Generales, que es formar futuros profesionales, formar personas que se caractericen por ser críticas, por ser sensibles, por ser autónomas y ser propositivas. Es decir, que sean personas que puedan
funcionar como agentes de cambio en sus comunidades, que sean personas con 2, 3 y 4 ojos para poder observar ampliamente la realidad local, la realidad nacional y también la realidad internacional. Y por esta razón es que nosotros impartimos cursos que invitan a la reflexión sobre conflictos ambientales, artísticos, científicos y, bueno, que tienen que ver, por supuesto, también con toda la denuncia que tiene la literatura, ¿no? La literatura la concebimos en nuestra área como una herramienta para denunciar y para reivindicar muchísimos derechos de poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Entonces, dicho esto, creemos en el área de filosofía y letras que la heurística es una excelente herramienta para que los estudiantes puedan analizar diferentes problemas de una forma razonada, de una forma sistemática y que además sean conscientes del proceso que van ellos ejecutando durante el proceso de análisis. Específicamente, ahora me centraré en las experiencias que hemos cosechado en estos 2 cursos, género, literatura e identidad, y heroínas, héroes y aventuras en la literatura y sociedad contemporáneas. Y vamos a iniciar por el de género, literatura e identidad. Bien, este curso es un curso que analiza distintos movimientos feministas, más bien hace un recorrido histórico por diferentes movimientos feministas hasta la actualidad, desde el origen hasta la actualidad, y lo hace analizando literatura femenina y feminista. En la sesión que les insto a compartir en este momento, el objetivo de aprendizaje es la persona estudiante será capaz de analizar algún aspecto del feminismo ilustrado como primera ola del movimiento feminista. Entonces, al ser un tema que tiene una gran connotación histórica, primero los estudiantes caminan por el aula, llevamos a cabo una actividad que se llama pared informativa, y lo que hemos hecho es pues organizar toda esta información sobre el feminismo ilustrado en 7 estaciones. Esta información está organizada así en un orden cronológico, de manera que el estudiante en algunas estaciones pueda ir informándose, valga la redundancia, sobre este fenómeno histórico que es el origen del movimiento feminista tal como lo conocemos hoy día, y posteriormente van a trabajar completando la heurística. En algunas estaciones, dicho sea de paso, los estudiantes deben buscar información, no toda la información está dada, y cuando ya ellos tienen toda esta información leída, pasamos a esta segunda etapa que para efectos de esta ponencia es la que más interesa. También les comento que toda esta información está replicada en el aula virtual, de manera que ellos pueden tenerla a la mano y en ningún momento tienen que devolverse a una pared o algo así para poder repasar esta información. Bien. Entonces, aquí está la heurística. Una vez leída la información, entonces viene lo más importante, el ejercicio más importante, que es ¿qué hacemos con la información? Y noten ustedes que el tema de estudio, como lo anuncié anteriormente, es el feminismo ilustrado, y que en la parte superior central no hay una pregunta central. Es decir, si ustedes ven de forma general esta heurística, se van a dar cuenta de que hay preguntas ya predeterminadas. Yo lo he hecho de esta manera porque los estudiantes normalmente no tienen ninguna experiencia previa con esta técnica. De esta forma yo los voy guiando a ellos, pero he dejado en limpio, por decirlo de alguna forma, la pregunta central.
porque acá lo que interesa es que cada grupo de estudiantes elija un subtema o un aspecto que le interese desarrollar sobre el feminismo ilustrado. En otras palabras, los estudiantes tienen libertad para elegir el aspecto que deseen, que puedan explorar, se les da la oportunidad de que puedan explorar este tema desde la perspectiva que a ellos les interesa, y de esta manera creo que vamos fomentando el aprendizaje significativo. Vean, por ejemplo, en la columna de la izquierda, les proponemos las siguientes preguntas: ¿cómo se puede estudiar el problema? ¿Qué teorías o principios explican el problema? Y aquí hemos visto algunos filósofos ilustrados y hemos visto algunos principios que se arrastran desde Aristóteles para, digamos, que consolidar el sistema patriarcal, ¿no? Entonces aquí hacen todo una sistematización importante. Luego, ¿qué conceptos o qué términos facilitan la comprensión de este tema o subtema que ellos quieren desarrollar? Y luego, en la columna de la derecha, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué se llevan de esta lección? Que describan el proceso mental que emprendieron para comprender el problema, que puedan redactar 3 afirmaciones que expliquen o que validen lo que ellos han aprendido, y algo muy importante para mí es que ellos puedan explicar cómo, o que puedan extrapolar este conocimiento con lo que pasa en nuestra sociedad actual, es decir, cómo aplican el problema en nuestra sociedad, porque sabemos que muchos problemas que fueron denunciados desde el feminismo ilustrado, que se ubica con el nacimiento o con el proceso de la Revolución Francesa, desgraciadamente siguen vigentes en cuestión de género. Entonces, bueno, creo que esta es una visión valiosa, porque de alguna forma se les da una guía, pero al mismo tiempo tienen libertad para crear un problema y para analizarlo de forma conjunta. Bien, pasamos. Bueno, me olvidaba. Algunas de las preguntas centrales que establecieron los muchachos son las siguientes. ¿Qué medidas tomaron las mujeres para luchar por sus derechos? ¿Es la mujer denigrada por los miembros masculinos de la familia? ¿Por qué las mujeres fueron excluidas de sus derechos? ¿Por Paula, qué nos quedan 2 minutitos. las consideraban inferiores y cuál era el rol de la mujer en el matrimonio? Bien, vamos al segundo curso. Este curso lo que hace es abordar diferentes arquetipos de heroicidad, y en este caso nos centramos en el personaje literario Cocorí para analizar en él los rasgos de la heroicidad contemporánea. Entonces, una vez que hemos comentado en clase estos rasgos, vamos en grupo nuevamente a completar esta heurística. Aquí sí hay una pregunta central, porque mi intención como docente es que ellos puedan reforzar la materia que se les ha impartido anteriormente, y que ellos mismos puedan saber cuáles son esos rasgos, que los puedan inferir a partir del personaje. Y luego, en la columna izquierda, que puedan reforzar, por ejemplo, cuáles son las preguntas que se hace Cocorí, porque Cocorí es un pequeño filósofo, Cocorí es un preguntón, Cocorí es un personaje autorreflexivo que se juzga a sí mismo y juzga al mundo. Y en este sentido, no puede faltar tampoco que refuercen cuál es el aprendizaje del héroe a través de las pruebas. Esta información la conectan con la vida real cuando les pregunto por ejemplos de héroes contemporáneos, y se dan cuenta de que no solo son literarios, sino que también pueden ser personajes de la vida real, personajes históricos. Y en la columna de la derecha, pues nuevamente se refuerza la parte metacognitiva: que aprendí, para qué me sirve lo que aprendí, cómo organizo las ideas y qué necesito para realizar esta actividad. Entonces, si comparo las dos heurísticas, una tiene cierta libertad y explora diferentes perspectivas de un tema, mientras que esta segunda heurística tiene la intención de reforzar la materia que hemos visto previamente y que puedan extrapolarla al mundo contemporáneo. Bien, entonces
para no extenderme más, pues muchísimas gracias y esto sería lo que yo quería compartirles.